No se puede dejar descansar a la memoria, no se puede uno a rellenar en la comodidad del olvido, porque el hombre ¿es memoria o qué? Juan Gelman. Mi nombre es Cecilia López, mi hermana Mirta fue secuestrada y desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Siempre es gratificante poder participar de una actividad donde se busque mantener viva la memoria. Si bien resulta movilizante, aprendí que la memoria de Mirta no es potestad solo de nuestra familia. Los desaparecidos nos pertenecen a todos, nos duelen a todos y es responsabilidad de todos mantener viva su memoria, no dejar de buscar la verdad y luchar para que se haga justicia. Lo que les cuente acerca de Mirta lo fui construyendo como un rompecabezas con los relatos de familiares, compañeros y personas que la conocieron, porque yo nací con posterioridad a su desaparición. Mirta nació el 23 de diciembre de 1954 en Quitilipi, provincia de Chaco. Su padre fue Faustino López y su madre es Jerónima Romero. Mirta fue la segunda hija de Faustino y Jerónima, así es que al momento de su nacimiento la familia estaba conformada por mis padres y mi hermano mayor Orlando. Luego la familia se agrandaría bastante, somos 8 hermanos en total. Al momento de su adolescencia ya hacía un tiempo que toda la familia había migrado de la provincia de Chaco a la provincia de Buenos Aires y se instalaron en José Cepaz. El contexto familiar era como el de cualquier familia migrante y obrera, por lo que se vivía con lo indispensable, con muchas privaciones, porque el objetivo de mis padres siempre fue poder construir una vivienda digna y que todos los hijos pudieran estudiar. Mirta fue muy compañera con ese proyecto, por lo que fue una gran colaboradora de mis padres en todas las tareas del hogar, desde las domésticas y de cuidado de niñas hasta la construcción de la casa. Culminó sus estudios primarios en la escuela del barrio, que en ese momento era la escuela 29, y comenzó el secundario en el Colegio Nacional de San Miguel, pero como no le fue muy bien allí, mis padres decidieron que lo mejor era que pudiera cursar en la escuela Wilde, en la localidad de San Martín, cercana al lugar donde trabajaba mi padre. Culminando el secundario, Mirta ya había decidido orientarse por la salud, así es que estudió enfermería y comenzó rápidamente a trabajar como enfermera en el Hospital Eva Perón de San Martín y en el Sanatorio Osplad, en Cava, el sanatorio de los docentes. Como enfermera se especializó en el área de neonatología y además estaba cursando una especialización en hemoterapia. Estaba estudiando la carrera de medicina en la UBA. En casa aún se conservan sus libros de medicina. Mirta tenía muchos amigues en el barrio, en la escuela secundaria. La mayoría de esos compañeros de la secundaria también están desaparecidos. También tenía amigues en el trabajo. Era una persona muy querida. Su novio fue Pablo Albarracín, a quien conoció en la escuela secundaria. También era enfermero y fue secuestrado un día antes que Mirta de la escuela Lemos, donde era cabo estudiante de radiología. Al momento de su secuestro, Mirta tenía 22 años. Ella fue secuestrada de su lugar de trabajo, el Sanatorio Osplad, en la madrugada del 14 de abril de 1977, mientras se encontraba de guardia. Fue secuestrada por personal del ejército vestido de civil, quienes se dirigieron al piso en que trabajaba, hicieron apagar las luces del lugar y se la llevaron de una manera muy violenta. Ya en la salida del sanatorio, un empleado de seguridad quiso defenderla y fue golpeado. Su supervisora, luego en testimonios, comentó que dio parte al director del hospital a través de un libro donde se anotaban las novedades y dicho libro desapareció, lo cual explicaba un poco el contexto en el que trabajaban, ¿no? Porque este hospital estaba intervenido también por los militares. De hecho, si bien Mirta fue la única persona a la que secuestraron de Osplat directamente, hay otras personas del sanatorio que también fueron secuestradas, aunque no lo hicieron
en su lugar de trabajo, ¿sí? Mi padre fue quien se ocupó de la búsqueda incansable de Mirta, porque bueno, al ser muchos hermanos y haber muchos niños pequeños en la familia, bueno, fue él quien tuvo que ocuparse de esta búsqueda. En esa época, la única herramienta disponible para los familiares era presentar el habeas corpus, ¿no? Y bueno, esto fue también un mecanismo a través del cual muchos abogados estafaban a las familias cobrando muchísimo dinero para presentarlos, así es que mi padre fue uno de los que cayó lamentablemente en esa situación. El primer habeas corpus les costó carísimo, pero bueno, después fueron aprendiendo junto con mi hermano mayor cómo podían hacerlo sin necesidad de un abogado, así es que, bueno, de esos habeas corpus, por supuesto, las respuestas siempre fueron negativas, ¿no? Junto a la madre de Pablo, que era el novio de Mirta, hicieron todo un recorrido por distintos organismos e instituciones que en esa época se ocupaban de auxiliar a familiares, ¿no? Participaron de Madres de Plaza de Mayo, recurrieron a la Liga de Derechos Humanos, realizaron la denuncia ante la CONADEP y en 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina, también hicieron la denuncia allí. No podría precisar el año exacto, pero entiendo que ya fue en democracia. Mis padres fueron citados al juzgado, supongo que para actualizar la denuncia, y allí les comunicaron que por testimonios de una pareja sobreviviente, tanto Mirta y Pablo y otros de sus compañeros de militancia fueron vistos con vida en aquel año, en el 76, en el Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo. Un año antes de la desaparición de Mirta nació mi hermano Sergio en el Hospital Eva Perón, que era el hospital donde trabajaba mi hermana, así es que el parto de mi mamá fue asistido por Mirta. Y ya luego de su desaparición, 2 años después, nací yo. Muchas veces me pregunté cómo hubiera sido nuestra vida si Mirta continuara viva. Porque bueno, obviamente su desaparición atravesó a nuestra familia en muchos sentidos, por supuesto desde el dolor, pero también desde el miedo, ¿no? Al punto de tener que deshacerse de sus cosas. De hecho, muy pocas cosas de ella se conservan en la casa. Bueno, mi hermano mayor dejó sus estudios universitarios, con el tiempo 2 de mis hermanas dejaron la escuela secundaria, otra de mis hermanas más adelante en su adolescencia padeció importantes crisis nerviosas. Y bueno, la vida de mis padres quedó totalmente signada por el dolor, no solo por la ausencia de Mirta, sino por todas las personas que se fueron alejando de su lado, ¿no? Muchos vecinos, incluso que fueron asistidos por Mirta en situaciones de urgencia, como ella era enfermera, la puerta de mis padres siempre sonaba en búsqueda de Mirta para auxiliar a algún vecino y ella siempre estuvo atenta a esos requerimientos y sin embargo muchas de esas personas luego cuando veían a mis padres por la calle se cruzaban de vereda. Eso estaba siempre en los relatos de mis viejos cuando se hablaba de esa situación. Y por mucho, mucho tiempo el miedo, el dolor pudo más en nuestra familia, ¿no? Al punto de que no se hablara casi de ella. Por eso es que yo me fui haciendo como de la historia de Mirta, la fui como construyendo con pequeños relatos, ¿no? que iba obteniendo un poco como tirabuzón, ¿no? Con el tiempo vinieron algunos recordatorios a los que nos fueron invitando y un poco con alguna costosidad fuimos empezando a participar y un poco a poner su nombre en alto, ¿no? Que
que durante muchos años costó hacerlo, ¿no? Bueno, de hecho, en el año 2010 yo trabajaba en una fundación donde teníamos un espacio de formación en política y historia, y en ese contexto hicimos un recorrido a la ex ESMA. Allí conocimos a Tati Almeida y ella nos contó que estaban en el marco del juicio de la mega causa de Campo de Mayo, y así es como me animé a escribirle luego de eso un correo para explicarle más o menos cuál era la situación nuestra. Ella me puso en contacto con uno de los abogados querellantes, que era Pablo Yonto, y una noche le escribí y inmediatamente recibí su llamado donde me contaba que, bueno, que justamente ese día en el que yo le había escrito se había tratado en el juicio el caso de mi hermana, así es que, bueno, luego nos reunimos con él junto con mis hermanos y pudimos conseguir que mi papá fuera a dar testimonio en ese juicio, ya cursando un cáncer muy, muy avanzado en el año 2010, en el mes de febrero. Y para abril ya se dictó la sentencia en la que pudimos participar con mis hermanos, donde, bueno, se dictó justicia de alguna manera, ¿no? Donde se estableció que los máximos responsables de ese centro clandestino iban a tener que purgar sus penas en cárcel común, ¿no? Luego de eso yo pude contarle a mi papá que bueno, que ya podía descansar en paz porque se había hecho justicia, y a los 2 días mi papá murió. Así es que creo que también un poco su búsqueda de justicia de alguna manera fue saldada, ¿no?